Vísceras de la cavidad torácica. En una sección transversal se aprecia que la cavidad torácica tiene forma de riñón, un espacio transversalmente oval profundamente hendido posteriormente por la columna vertebral torácica y las cabezas. Y los cuellos de las costillas que se articulan con ella. La cavidad torácica está dividida en 3 compartimentos. Las cavidades pulmonares derecha e izquierda, compartimentos bilaterales, que contienen los pulmones y las pleuras, membranas de revestimiento, y ocupan la mayor parte de la cavidad torácica. Un compartimento central, el mediastino, que se interpone entre las 2 cavidades pulmonares separándolas y contiene el resto de las estructuras torácicas, el corazón, las porciones torácicas de los grandes vasos, la porción torácica de la tráquea, el esófago, el timo y otras estructuras, por ejemplo, nódulos linfáticos. Se extiende verticalmente desde la apertura torácica superior hasta el diafragma y anteroposteriormente desde el esternón hasta los cuerpos de las vértebras torácicas. Pleuras, pulmones, tráquea y árbol bronquial. Cada cavidad pulmonar, derecha e izquierda, está revestida por una membrana pleural, pleura, que también se refleja y cubre la superficie externa de los pulmones que ocupan las cavidades. Para visualizar la relación entre las pleuras y los pulmones, basta con apretar con el puño un globo poco inflado. La parte interior de la pared del globo, adyacente al puño, que representa el pulmón, es comparable a la pleura visceral, la pared externa restante del globo representa la pleura parietal. La cavidad entre las 2 capas del globo, aquí llena de aire, es análoga a la cavidad pleural, pero esta contiene únicamente una fina película de líquido. En la muñeca, que representa la raíz del pulmón, las paredes internas y externas del globo son continuas, como lo son las hojas visceral y parietal de la pleura, que juntas forman el saco pleural. Adviértase que el pulmón se halla fuera del saco pleural, aunque rodeado por este, al igual que el puño está rodeado por el globo, pero fuera de este. El recuadro de la figura 4a-30c también ayuda a comprender el desarrollo de los pulmones y de la pleura. Durante el periodo embrionario, los pulmones en desarrollo se imaginan crecen hacia, los conductos pericardio-peritoneales, los precursores de las cavidades pleurales. El epitelio celómico imaginado cubre los primordios de los pulmones y se convierte en la pleura visceral de la misma manera en que el globo cubre el puño. El epitelio que reviste las paredes de los conductos pericardio-peritoneales forma la pleura parietal. Durante la embriogénesis, las cavidades pleurales se separan de las cavidades pericárdica y peritoneal. Pleuras. Cada pulmón está revestido y rodeado por un saco pleural seroso que consta de 2 membranas continuas, la pleura visceral, que cubre los pulmones formando su brillante superficie externa, y la pleura parietal que reviste las cavidades pulmonares. La cavidad pleural, el potencial espacio entre las hojas de la pleura, contiene una lámina capilar de líquido seroso pleural, que lubrica las superficies pleurales y permite a las hojas de la pleura deslizarse suavemente una sobre otra durante la respiración. La tensión superficial del líquido pleural proporciona la cohesión que mantiene la superficie del pulmón en contacto con la pared torácica, por consiguiente. El pulmón se expande y se llena de aire cuando se expande el tórax y mientras sigue siendo posible el deslizamiento, de modo similar a una capa de agua entre 2 placas de vidrio. La pleura visceral, pleura pulmonar, cubre íntimamente al pulmón y se adhiere a todas sus superficies, incluida la situada dentro de las fisuras horizontal y oblicua. En el cadáver, la pleura visceral no puede disecarse de la superficie del pulmón. Dota al pulmón de una superficie lisa resbaladiza, permitiéndole moverse libremente sobre la pleura parietal. La pleura visceral se continúa con la pleura parietal en el hilio del pulmón, por donde entran y salen de este las diferentes estructuras que forman la raíz del pulmón, por ejemplo, bronquios y vasos pulmonares. La pleura parietal reviste las cavidades pulmonares, adhiriéndose de ese modo a la pared torácica, el mediastino y el diafragma. Es más gruesa que la pleura visceral, y en las disecciones quirúrgicas y del cadáver puede separarse de las superficies que cubre. La pleura parietal consta de 3 porciones: costal, mediastínica y diafragmática, y de la pleura cervical. La porción costal de la pleura parietal, pleura costal o costovertebral, recubre las superficies internas de la pared torácica. Está separada de la cara interna de la pared torácica, esternón, costillas, cartílagos costales, músculos y membranas intercostales, y los lados de las vértebras torácicas, por la fascia endotorácica. Esta fina membrana extrapleural de tejido conectivo laxo forma un plano de separación natural para la separación quirúrgica de la pleura costal de la pared torácica. Cuadro clínico: abordaje quirúrgico intratorácico extrapleural. La porción mediastínica de la pleura parietal, pleura mediastínica, recubre las caras laterales del mediastino, el compartimento de tejidos y órganos que separa las cavidades pulmonares y sus sacos pleurales. Se continúa superiormente en la raíz del cuello como pleura cervical. Se continúa anterior y posteriormente con la pleura costal, e inferiormente con la pleura diafragmática. Superior a la raíz del pulmón, la pleura mediastínica es una lámina continua que pasa anteroposteriormente entre el esternón y la columna vertebral. En el hilio del pulmón, la pleura mediastínica se refleja lateralmente en la raíz del pulmón para hacerse continua con la pleura visceral. La porción diafragmática de la pleura parietal, pleura diafragmática, recubre la cara superior o torácica del diafragma a cada lado del mediastino. Excepto a lo largo de sus inserciones costales, orígenes, y donde el diafragma se fusiona con el pericardio, la membrana fibroserosa que rodea al corazón. Una fina lámina más elástica de la fascia endotorácica, la fascia frénico-pleural, conecta la pleura diafragmática con las fibras musculares del diafragma.
La pleura cervical cubre el vértice del pulmón, la parte del pulmón que se extiende superiormente a través de la apertura superior del tórax hacia el interior de la raíz del cuello. Es una continuación superior de las porciones costal y mediastínica de la pleura parietal. La pleura cervical forma una cúpula en forma de copa, cúpula pleural, sobre el vértice que alcanza su cima 2 a 3 cm por encima del nivel del tercio medio de la clavícula y a la altura del cuello de la primera costilla. La pleura cervical está reforzada por una extensión fibrosa de la fascia endotorácica, la membrana suprapleural, fascia de Sisson. La membrana se inserta en el borde interno de la primera costilla y en el proceso transverso de la vértebra C7. Figura 4 a 30. Divisiones de la cavidad torácica y revestimiento de las cavidades pulmonares. A. La TC y el diagrama interpretativo superior corresponden a vistas de un corte transversal de la cavidad torácica que muestran su forma arriñonada, debido a la protrusión de los cuerpos vertebrales, y su división en 3 compartimentos. Los diagramas en 3 dimensiones B y del corte transversal C muestran los revestimientos de las cavidades pleurales y los pulmones, pleuras. Cada pulmón está envuelto por la hoja interna de un saco cerrado que ha sido invaginado por el pulmón. Recuadro: un puño que invagina un globo ligeramente desinflado muestra la relación del pulmón, representado por el puño, con las paredes del saco pleural, hojas parietal y visceral de la pleura. Figura 4 a 31. Relación entre el contenido torácico y los revestimientos de la caja torácica. A. Los vértices de los pulmones y la pleura cervical se extienden dentro del cuello. La reflexión external izquierda de la pleura parietal y el borde anterior del pulmón izquierdo se desvían del plano medio, sorteando el área del corazón, situándose adyacentes a la pared torácica anterior. En esta área desnuda el saco pericárdico es accesible con una aguja de punción, con un riesgo pequeño de pinchar la cavidad pleural o el pulmón. BAD. Se muestran las formas de los pulmones y los sacos pleurales más grandes que los rodean durante la respiración no forzada. Los recesos costodiafragmáticos, no ocupados por los pulmones, es donde se acumula el exudado pleural cuando el cuerpo está en posición erecta. El contorno de la fisura horizontal del pulmón derecho es claramente paralelo a la cuarta costilla. Las costillas se identifican por sus números. Las líneas relativamente abruptas a lo largo de las cuales la pleura parietal cambia de dirección, se refleja, desde una a otra pared de la cavidad pleural son las líneas de reflexión pleural. 3 líneas de reflexión pleural delimitan la extensión de las cavidades pulmonares de cada lado, las líneas external, costal y diafragmática. Los contornos de las cavidades pulmonares derecha e izquierda son asimétricos, es decir, no son imágenes especulares el uno del otro, debido a que el corazón está girado y se extiende hacia el lado izquierdo, dejando una impronta mayor en la cavidad izquierda que en la derecha. Figura 4 a 32. Diafragma, base de las cavidades pulmonares y recesos costodiafragmáticos. La mayor parte de la pleura diafragmática ha sido eliminada. A este nivel, el mediastino consta de saco pericárdico, mediastino medio, y mediastino posterior, que contiene principalmente el esófago y la aorta. El profundo surco alrededor de la convexidad del diafragma es el receso costodiafragmático, revestido por la pleura parietal. Anteriormente a este nivel, entre el corazón y la pared torácica se sitúan el pericardio y el receso costomediastínico, y entre las reflexiones externales de la pleura un área ocupada solo por pericardio, área desnuda. La desviación del corazón hacia el lado izquierdo afecta sobre todo a las líneas de reflexión pleural externales derecha e izquierda, que son asimétricas. Las líneas externales son agudas o abruptas y aparecen donde la pleura costal se continúa anteriormente con la pleura mediastínica. Empezando superiormente desde las cúpulas, las líneas de reflexión externales derecha e izquierda discurren a nivel inferomedial, pasando posteriores a las articulaciones esternoclaviculares para encontrarse en la línea media anterior, posterior al esternón al nivel de su ángulo. Entre los niveles de los cartílagos costales segundo a cuarto, las líneas derecha e izquierda descienden en contacto. Los sacos pleurales incluso pueden solaparse uno con otro. La línea de reflexión pleural external del lado derecho continúa inferiormente en la línea media anterior hacia la cara posterior del proceso sifoides, al nivel del sexto cartílago costal, donde gira lateralmente. La línea de reflexión external en el lado izquierdo, sin embargo, desciende en la línea media anterior solo hasta el nivel del cuarto cartílago costal. Aquí pasa hacia el borde izquierdo del esternón y continúa inferiormente hasta el 6 cartílago costal, creando una incisura poco profunda a medida que discurre lateral hacia un área de contacto directo entre el pericardio, saco del corazón, y la pared torácica anterior. Esta incisura poco profunda en el saco pleural y el área desnuda de contacto del pericardio con la pared anterior es importante para la pericardiocentesis, V cuadro clínico. Pericardiocentesis. Las líneas de reflexión pleural costal son continuaciones agudas de las líneas externales y se encuentran donde la pleura costal se continúa con la pleura diafragmática inferiormente. La línea costal derecha avanza lateralmente desde la línea media anterior. Sin embargo, y debido a la existencia del área desnuda del pericardio en el lado izquierdo, la línea costal izquierda comienza en la línea medioclavicular, por lo demás. Las líneas costales derecha e izquierda son simétricas y avanzan lateralmente, posteriormente, y después medialmente, pasando de forma oblicua a través de la 8 costilla en la línea medioclavicular y la 10ª costilla en la línea axilar media, haciéndose continuas posteriormente con las líneas vertebrales en los cuellos de las costillas 12ª inferior a ellas. Las líneas de reflexión pleural vertebrales son mucho más redondeadas, y son reflexiones graduales que se encuentran donde la pleura costal se continúa con la pleura mediastínica posteriormente.
Estas líneas son paralelas a la columna vertebral y discurren en los planos paravertebrales desde el nivel de T1 hasta T12, donde continúan con las líneas costales. Durante la expiración, los pulmones no ocupan por completo las cavidades pleurales, de este modo, la pleura diafragmática periférica está en contacto con las porciones más inferiores de la pleura costal. Los espacios pleurales potenciales en esa zona se denominan recesos costodiafragmáticos, unos surcos revestidos de pleura que rodean la convexidad superior del diafragma dentro de la pared torácica. Unos recesos pleurales similares, pero de menor tamaño, se localizan posteriores al esternón, donde la pleura costal está en contacto con la pleura mediastínica. Los espacios potenciales de esa zona se denominan recesos costomediastínicos. El receso izquierdo es mayor, menos ocupado, debido a que la incisura cardíaca del pulmón izquierdo es más pronunciada que la incisura correspondiente en el saco pleural. Durante la inspiración profunda, los bordes inferiores de los pulmones se desplazan a mayor distancia en el interior de los recesos pleurales, y se retiran de ellos durante la expiración. Pulmones. Los pulmones son los órganos vitales de la respiración. Su función principal es oxigenar la sangre poniendo el aire inspirado en estrecha relación con la sangre venosa de los capilares pulmonares. Aunque los pulmones de un cadáver pueden estar contraídos, firmes al tacto y descoloridos, los pulmones sanos de un individuo vivo normalmente son ligeros, blandos y esponjosos, y ocupan por completo las cavidades pulmonares. También son elásticos y se retraen alrededor de un tercio de su tamaño cuando se abre la cavidad torácica. Los pulmones están separados uno de otro por el mediastino. Cada pulmón tiene un vértice, el extremo superior romo del pulmón que asciende por encima del nivel de la primera costilla hacia el interior de la raíz del cuello, que está cubierto por pleura cervical. Figura 4a33. Caras costales de los pulmones. Se muestran los pulmones aislados en vistas anterior A y laterales B, en las cuales pueden verse los lóbulos y fisuras. C. El corazón y los pulmones se muestran in situ. El pulmón izquierdo está retraído para ver el corazón, recubierto por el pericardio fibroso, revelando el nervio frénico al pasar anteriormente a la raíz del pulmón, mientras que el nervio vago, NCX, pasa posteriormente a dicha raíz. El lóbulo superior del pulmón izquierdo en C es una variación que no tiene marcada la incisura cardíaca ni la língula. Figura 4a34. Caras mediastínicas e ilios de los pulmones. En los pulmones embalsamados se forman impresiones por contacto con estructuras adyacentes. Superior a la raíz del pulmón derecho A se forma un surco cuando el arco de la vena acigos pasa anteriormente para entrar en la vena cava superior, mientras que en el pulmón izquierdo C se forma un surco parecido, pero más grande. Superior a la raíz, donde la aorta se arquea posteriormente y desciende como aorta torácica. El ilio de cada pulmón se centra en la cara mediastínica. En el ilio, B, D, la raíz de cada pulmón está rodeada por un manguito pleural que desciende inferior a la raíz como ligamento pulmonar. Las venas pulmonares son las más anteriores e inferiores en la raíz, mientras que los bronquios se sitúan central y posteriormente. Una base, la superficie inferior cóncava del pulmón, opuesta al vértice, que descansa y se acomoda sobre la cúpula homolateral del diafragma. 2 o 3 lóbulos, creados por una o dos fisuras. 3 caras, costal, mediastínica y diafragmática. 3 bordes, anterior, inferior y posterior. El pulmón derecho presenta unas fisuras oblicua derecha y horizontal que lo dividen en 3 lóbulos derechos, superior, medio e inferior. El pulmón derecho es más grande y pesado que el izquierdo, aunque es más corto y ancho debido a que la cúpula derecha del diafragma es más alta y el corazón y el pericardio protruyen más hacia la izquierda. El borde anterior del pulmón derecho es relativamente recto. El pulmón izquierdo tiene una única fisura oblicua izquierda que lo divide en 2 lóbulos izquierdos, superior e inferior. El borde anterior del pulmón izquierdo presenta una profunda incisura cardíaca, una hendidura debida a la desviación hacia el lado izquierdo del vértice del corazón. Esta incisura deprime fundamentalmente la cara anteroinferior del lóbulo superior. A menudo, esta hendidura crea una prolongación delgada, en la porción más inferior y anterior del lóbulo izquierdo, en forma de lengua, la língula, que se extiende por debajo de la incisura cardíaca y se desliza hacia adentro y hacia fuera del receso costomediastínico durante la inspiración y la expiración. Los pulmones de un cadáver embalsamado, normalmente firmes al tacto, muestran las impresiones formadas por las estructuras adyacentes a él, como las costillas, el corazón y los grandes vasos. Estas marcas proporcionan indicios de las relaciones de los pulmones, sin embargo, solo las impresiones cardíacas son evidentes durante la cirugía y en el cadáver fresco. La cara costal del pulmón es grande, lisa y convexa. Está relacionada con la pleura costal, que la separa de las costillas, los cartílagos costales y los músculos intercostales íntimos. La porción posterior de la cara costal se relaciona con los cuerpos de las vértebras torácicas y en ocasiones se denomina porción vertebral de la cara costal. La cara mediastínica del pulmón es cóncava debido a su relación con el mediastino medio, que contiene el pericardio y el corazón. La cara mediastínica incluye el ilio, que recibe la raíz del pulmón. En el cadáver embalsamado se observa un surco del esófago y una impresión cardíaca del corazón en la cara mediastínica del pulmón derecho. Debido a que 2/3 del corazón se sitúan a la izquierda de la línea media, la impresión cardíaca sobre la cara mediastínica del pulmón izquierdo es mucho más grande. Esta cara del pulmón izquierdo también muestra el surco continuo y prominente del arco de la aorta y la aorta descendente, así como el surco más pequeño del esófago. La cara diafragmática del pulmón, que también es cóncava, forma la base del pulmón, que descansa sobre la cúpula del diafragma. La concavidad es más profunda en el pulmón derecho debido a la posición más alta de la cúpula derecha,
que recubre el hígado. Lateralmente y posteriormente, la cara diafragmática está limitada por un margen agudo y fino, borde inferior, que se proyecta en el receso costodiafragmático de la pleura. El borde anterior del pulmón es donde las caras costal y mediastínica se encuentran anteriormente y cubren el corazón. La incisura cardíaca indenta este borde del pulmón izquierdo. El borde inferior del pulmón circunscribe la cara diafragmática del pulmón y separa esta cara de las caras costal y mediastínica. El borde posterior del pulmón es donde las caras costal y mediastínica se encuentran posteriormente, es amplio y redondeado y se sitúa en la cavidad formada en el lado de la región torácica de la columna vertebral. Los pulmones se fijan al mediastino por las raíces de los pulmones, esto es, los bronquios, y los vasos bronquiales asociados, las arterias pulmonares, las venas pulmonares superiores e inferiores. Los plexos nerviosos pulmonares, simpático, parasimpático y fibras aferentes viscerales, y los vasos linfáticos. Si se secciona la raíz del pulmón antes de, mediala, la ramificación del bronquio principal, primario. Y la arteria pulmonar, su disposición habitual es. La arteria pulmonar está más superior en la raíz izquierda, el bronquio lobular superior, o bronquio epiarterial, puede estar más superior en la raíz derecha. Las venas pulmonares superiores e inferiores son las más anteriores e inferiores, respectivamente. El bronquio principal se sitúa contrae aproximadamente en el centro del límite posterior, con los vasos bronquiales discurriendo sobre su superficie externa. Normalmente sobre la cara posterior en este punto. El ilio del pulmón es un área en forma de cuña en la cara mediastínica de cada pulmón, por la cual las estructuras que forman la raíz del pulmón entran o salen del pulmón. El ilio, entrada, puede compararse con el área de tierra donde la raíz de una planta entra en el suelo. Medial al ilio, la raíz del pulmón se incluye dentro del área de continuidad entre las hojas parietal y visceral de la pleura. El manguito pleural, mesoneumo. Inferior a la raíz del pulmón, esta continuidad entre la pleura parietal y la visceral forma el ligamento pulmonar, que se extiende entre el pulmón y el mediastino, inmediatamente anterior al esófago. El ligamento pulmonar consta de una doble capa de pleura separada por una pequeña cantidad de tejido conectivo. Cuando se corta la raíz del pulmón y este se estirpa, el ligamento pulmonar parece colgar de la raíz. Para visualizar la raíz del pulmón, el manguito pleural que lo rodea y el ligamento pulmonar que cuelga de ella, póngase una bata de laboratorio muy grande y abduzca su miembro superior. Su antebrazo se puede comparar a la raíz del pulmón, y la manga de la bata representa el manguito pleural que la rodea. El ligamento pulmonar se puede comparar con la manga floja que cuelga de su antebrazo. Su muñeca, su mano y sus dedos en abducción representan las estructuras ramificadas de la raíz. Los bronquios y los vasos pulmonares. Tráquea y árbol bronquial desde su inicio en la laringe, las paredes de las vías respiratorias están sostenidas por anillos de cartílago hialino en forma de herradura o de C. La vía respiratoria sublaríngea constituye la tráquea y el árbol bronquial. La tráquea, que se describe con el mediastino superior, posteriormente en este capítulo, está situada dentro del mediastino superior. Se bifurca a nivel del plano transverso del tórax, o ángulo del esternón, en bronquios principales, uno para cada pulmón, que pasan inferolateralmente para entrar en los pulmones por los ilios. El bronquio principal derecho es más ancho y corto, y discurre más vertical, que el bronquio principal izquierdo cuando pasa directamente hacia el ilio pulmonar. El bronquio principal izquierdo discurre inferolateralmente, inferior al arco de la aorta y anterior al esófago y la aorta torácica, para alcanzar el ilio pulmonar. Los segmentos broncopulmonares. Figura 4 a 35. Árbol bronquial y segmentos broncopulmonares. AD. Los segmentos broncopulmonares se ponen de manifiesto tras la inyección de látex de diferentes colores en cada bronquio segmentario terciario, como se muestra en E. El bronquio principal derecho da origen al bronquio lobular superior derecho antes de entrar en el ilio del pulmón. Dentro de los pulmones, las ramas bronquiales se ramifican de manera constante para formar el árbol bronquial. Adviértase que las ramas del árbol bronquial son componentes de la raíz de cada pulmón, compuesta por ramas de la arteria pulmonar y venas, así como por los bronquios. Cada bronquio principal, primario, se divide en bronquios lobulares. Secundarios, 2 en el izquierdo y 3 en el derecho, cada uno de los cuales abastece a un lóbulo del pulmón. Cada bronquio lobular se divide en varios bronquios segmentarios, terciarios, que abastecen los segmentos broncopulmonares. Son las subdivisiones más grandes de un lóbulo. Terciaria de la arteria pulmonar. Son segmentos del pulmón de forma piramidal, con sus vértices orientados hacia la raíz del pulmón y sus bases hacia la superficie pleural. Figura 4 a 36. Estructura interna y organización de los pulmones. A. Estudio de TC de la vía aérea en 3D. B. Subdivisiones del árbol bronquial. C. Los alvéolos, los bronquios y las arterias pulmonares discurren a la par y se bifurcan al unísono. Las ramas segmentarias, terciarias, abastecen los segmentos broncopulmonares. Cada arteria pulmonar intrasegmentaria, que transporta sangre poco oxigenada, termina en un plexo capilar en las paredes de los sacos alveolares y los alvéolos, donde se intercambian el oxígeno y el dióxido de carbono. Las venas pulmonares intersegmentarias se originan de los capilares pulmonares, y transportan sangre oxigenada al corazón. Las arterias bronquiales se distribuyen a lo largo del árbol bronquial y lo irrigan. Sus ramas más distales irrigan los lechos capilares drenados por las venas pulmonares, así como los de la pleura visceral. De este modo, una cantidad muy pequeña de sangre poco oxigenada drena en las venas pulmonares que transportan sangre muy oxigenada.
Están separados de los segmentos adyacentes por tabiques de tejido conectivo. Están abastecidos independientemente por un bronquio segmentario y una rama. Se denominan según el bronquio segmentario que los abastece. Drenan a través de las porciones intersegmentarias de las venas pulmonares situadas en el tejido conectivo entre segmentos adyacentes a los que drenan. Normalmente son de 18 a 20, 10 en el pulmón derecho, 8 a 10 en el pulmón izquierdo, dependiendo de la combinación de segmentos. Son quirúrgicamente resecables. Más allá de los bronquios segmentarios terciarios hay de 20 a 25 generaciones de ramificaciones, bronquiolos de conducción, que finalmente dan lugar a los bronquiolos terminales, los bronquiolos de conducción más pequeños. Los bronquiolos carecen de cartílago en sus paredes. Los bronquiolos de conducción transportan aire, pero no poseen glándulas ni alvéolos. Cada bronquiolo terminal da origen a varias generaciones de bronquiolos respiratorios, que se caracterizan por la presencia dispersa de evaginaciones saculares de paredes finas, los alvéolos, que se extienden desde su luz. Los alvéolos pulmonares constituyen la unidad estructural básica de intercambio de gases en el pulmón. Debido a la presencia de los alvéolos, los bronquiolos respiratorios están implicados tanto en el transporte de aire como en el intercambio de gases. Cada bronquiolo respiratorio da origen a 11 conductos alveolars, cada uno de los cuales origina a su vez 5 a 6 sacos alveolars. Los conductos alveolars son vías respiratorias alargadas, densamente revestidas de alvéolos, que conducen a unos espacios comunes, los sacos alveolars, en los cuales se abren los racimos de alvéolos. Se desarrollan nuevos alvéolos hasta aproximadamente los 8 años de edad, momento en que hay unos 300 millones de alvéolos. Vascularización de los pulmones y las pleuras. Cada pulmón tiene una arteria pulmonar que lo irriga y 2 venas pulmonares que drenan la sangre procedente de él. Las arterias pulmonares derecha e izquierda se originan del tronco pulmonar a nivel del ángulo external y transportan sangre pobre en oxígeno, venosa, hacia los pulmones para su oxigenación. En las ilustraciones anatómicas suelen colorearse en azul, como las venas. Cada arteria pulmonar pasa a formar parte de la raíz del pulmón correspondiente y se divide secundariamente en arterias lobulares. Las arterias lobulares superiores derecha e izquierda para el lóbulo superior se originan primero, antes de entrar en el ilio. Continuando dentro del pulmón, la arteria desciende posterolateral al bronquio principal como arteria lobular inferior del pulmón izquierdo y como una arteria intermedia que se dividirá en arterias lobulares inferior y media del pulmón derecho. Las arterias lobulares se dividen en arterias segmentarias terciarias. Las arterias y los bronquios están emparejados en el pulmón, se ramifican simultáneamente y recorren caminos paralelos. En consecuencia, un par formado por una arteria lobular y un bronquio lobular secundarios abastecen cada lóbulo. Y un par formado por una arteria segmentaria y un bronquio segmentario terciarios abastecen cada segmento broncopulmonar del pulmón, con la arteria situada, normalmente, en la cara anterior del bronquio correspondiente. Figura 4 a 37. Circulación pulmonar. Aunque las relaciones intrapulmonares se muestran con exactitud, la separación de los vasos de la raíz del pulmón se ha exagerado en la región iliar para ver cómo entran y salen del pulmón. Obsérvese que la arteria pulmonar derecha pasa bajo el arco de la aorta para alcanzar el pulmón derecho, y que la arteria pulmonar izquierda se sitúa completamente a la izquierda del arco. 2 venas pulmonares, una vena pulmonar superior e inferior en cada lado, transportan sangre rica en oxígeno, arterial, desde los correspondientes lóbulos de cada pulmón hasta el atrio izquierdo del corazón. La vena lobular media es tributaria de la vena pulmonar superior derecha. En las ilustraciones anatómicas, las venas pulmonares suelen colorearse de rojo o violeta, como las arterias. Las venas pulmonares siguen en el pulmón un curso independiente de las arterias y los bronquios, discurriendo entre y recibiendo sangre desde los segmentos broncopulmonares adyacentes a medida que se dirigen hacia el ilio. Excepto en la región central, periliar, del pulmón, las venas procedentes de la pleura visceral y de la circulación venosa bronquial drenan en las venas pulmonares. Un volumen de sangre poco oxigenada relativamente pequeño que entra en el gran volumen de sangre bien oxigenada que retorna al corazón. Las venas de la pleura parietal se unen a las venas sistémicas en las partes adyacentes de la pared torácica. Las arterias bronquiales proporcionan sangre para nutrir las estructuras que componen la raíz de los pulmones, los tejidos de sostén de los pulmones y la pleura visceral. Las 2 arterias bronquiales izquierdas normalmente se originan de forma directa en la aorta torácica. La única arteria bronquial derecha puede originarse también directamente de la aorta. Sin embargo, es más frecuente que se origine indirectamente, bien de la porción proximal de una de las arterias intercostales posteriores superiores, en general de la 3. Arteria intercostal posterior derecha, o bien de un tronco común con la arteria bronquial superior izquierda. Las pequeñas arterias bronquiales dan ramas para la parte superior del esófago y luego discurren, típicamente, a lo largo de las caras posteriores de los bronquios principales, irrigando a estos y sus ramas hasta los bronquiolos respiratorios. Sin embargo, hay variaciones como las que se muestran en las figs 4 a 63 y 4 a 69, que representan la disección de un cadáver. Las ramas más distales de las arterias bronquiales se anastomosan con ramas de las arterias pulmonares en las paredes de los bronquiolos y en la pleura visceral. La pleura parietal es irrigada por las arterias que irrigan la pared torácica. Las venas bronquiales drenan solo una parte de la sangre aportada a los pulmones por las arterias bronquiales, principalmente aquella que se distribuye hacia la porción más proximal de la raíz de los pulmones o cerca de esta.
El resto de la sangre es drenada por las venas pulmonares, específicamente la que procede de la pleura visceral, las regiones más periféricas del pulmón y los componentes distales de la raíz del pulmón. La vena bronquial derecha drena en la vena ácigos, mientras que la vena bronquial izquierda drena en la vena hemiácigos accesoria o en la vena intercostal superior izquierda. Las venas bronquiales reciben también algo de sangre de las venas esofágicas. Los plexos linfáticos pulmonares se comunican libremente. El plexo linfático superficial, subpleural, se sitúa profundo a la pleura visceral y drena el parénquima. Tejido pulmonar y la pleura visceral. Los vasos linfáticos de este plexo superficial drenan en los nódulos linfáticos broncopulmonares, nódulos linfáticos ciliares, en la región del hilio pulmonar. El plexo linfático broncopulmonar profundo se localiza en la submucosa de los bronquios y en el tejido conectivo peribronquial. Está dedicado principalmente al drenaje de las estructuras que forman la raíz del pulmón. Los vasos linfáticos de este plexo profundo drenan inicialmente en los nódulos linfáticos pulmonares intrínsecos, situados a lo largo de los bronquios lobulares. Los vasos linfáticos de estos nódulos se continúan siguiendo los vasos bronquiales y pulmonares hasta el hilio del pulmón, donde drenan también en los nódulos linfáticos broncopulmonares. A partir de ellos, la linfa procedente tanto del plexo linfático profundo como del superficial drena en los nódulos linfáticos traqueobronquiales superiores e inferiores. Superior e inferiormente a la bifurcación de la tráquea y los bronquios principales, respectivamente. El pulmón derecho drena sobre todo a través de los sucesivos grupos de nódulos del lado derecho. Y el lóbulo superior del pulmón izquierdo drena principalmente a través de los nódulos correspondientes del lado izquierdo. Sin embargo, muchos, aunque no todos, los linfáticos del lóbulo más inferior del pulmón izquierdo drenan en los nódulos traqueobronquiales superiores derechos. A continuación, la linfa sigue la vía de drenaje del lado derecho. Figura 4 a 38. Arterias y venas bronquiales. A. Las arterias bronquiales irrigan los tejidos de sostén de los pulmones y la pleura visceral. B. Las venas bronquiales drenan los lechos capilares más praximales irrigados por las arterias bronquiales, el resto es drenado por las venas pulmonares. Figura 4 a 39. Drenaje linfático de los pulmones. Los vasos linfáticos tienen su origen en los plexos linfáticos subpleurales superficiales y profundos. Toda la linfa del pulmón se irriga por la raíz del pulmón y drena en los nódulos linfáticos traqueobronquiales superiores o inferiores. El lóbulo inferior de ambos pulmones drena en los nódulos traqueobronquiales inferiores, de la carina, situados centralmente, drenando principalmente en el lado derecho. Los otros lóbulos de cada pulmón drenan sobre todo en los nódulos linfáticos traqueobronquiales superiores o homolaterales. Desde aquí, la linfa atraviesa un número variable de nódulos paratraqueales y entra en los troncos broncomediastínicos. La linfa de los nódulos linfáticos traqueobronquiales pasa a los troncos linfáticos broncomediastínicos derecho e izquierdo, los principales conductos linfáticos que drenan las vísceras torácicas. Normalmente, estos troncos terminan a cada lado en los ángulos venosos, uniones de las venas yugular interna y subclavia. Sin embargo, el tronco broncomediastínico derecho puede fusionarse primero con otros troncos linfáticos, convergiendo aquí para formar el corto conducto linfático derecho. El tronco broncomediastínico izquierdo puede terminar en el conducto torácico. La linfa de la pleura parietal drena en los nódulos linfáticos de la pared torácica, intercostales, paraesternales, mediastínicos y frénicos. Una minoría de los vasos linfáticos de la pleura parietal cervical drena en los nódulos linfáticos axilares. Nervios de los pulmones y las pleuras. Los nervios de los pulmones y la pleura visceral derivan de los plexos pulmonares localizados anterior y posteriormente, sobre todo, a las raíces de los pulmones. Estas redes nerviosas contienen fibras parasimpáticas, simpáticas y aferentes viscerales. Las fibras parasimpáticas del plexo pulmonar son fibras presinápticas del nervio vago, NCX. Hacen sinapsis con las células ganglionares parasimpáticas, cuerpos celulares de las neuronas postsinápticas, que se localizan en los plexos pulmonares y a lo largo de las ramas del árbol bronquial. Las fibras parasimpáticas son motoras para el músculo liso del árbol bronquial, broncoconstrictoras. Inhibidoras para los vasos pulmonares, vasodilatadoras, y secretoras para las glándulas del árbol bronquial, secretomotoras. Figura 4 a 40. Nervios de los pulmones y de la pleura visceral. Los plexos pulmonares derecho e izquierdo, anteriores y posteriores a la raíz de los pulmones, reciben aportaciones simpáticas de los troncos simpáticos derecho e izquierdo. Y aportaciones parasimpáticas de los nervios vagos, NCX, derecho e izquierdo. Después de aportar fibras al plexo pulmonar posterior, los nervios vagos continúan inferiormente y forman parte del plexo esofágico. A menudo perdiendo su identidad y volviendo después a formarse para constituir los troncos vagales anterior y posterior. Ramos de los plexos pulmonares acompañan a las arterias pulmonares, y especialmente a los bronquios, hasta el interior de los pulmones. Las fibras simpáticas de los plexos pulmonares son fibras postsinápticas. Sus cuerpos celulares, células ganglionares simpáticas, están en los ganglios simpáticos paravertebrales de los troncos simpáticos. Las fibras simpáticas son inhibidoras para el músculo bronquial, broncodilatadoras, motoras para los vasos pulmonares, vasoconstrictoras, e inhibidoras para las glándulas alveolares del árbol bronquial, células epiteliales secretoras de los alvéolos de tipo 2. Las fibras aferentes viscerales de los plexos pulmonares son tanto reflejas. Conducen la sensibilidad subconsciente asociada a reflejos que controlan funciones como nociceptivas,
conducen impulsos dolorosos generados en respuesta a estímulos dolorosos o nocivos, como irritantes químicos, isquemia o estiramiento excesivo. Las fibras aferentes viscerales reflejas con los cuerpos celulares en el ganglio sensitivo del nervio vago, NCX, acompañan a las fibras parasimpáticas, transportando impulsos centralmente desde las terminaciones nerviosas asociadas con la mucosa bronquial, probablemente en relación con la sensibilidad táctil del reflejo tusígeno. Los músculos bronquiales, posiblemente implicados en la percepción del estiramiento. El tejido conectivo interalveolar, en asociación con los reflejos de Ehring-Breuer, mecanismo que tiende a limitar los desplazamientos respiratorios. Las arterias, actuando como varoreceptores, receptores sensibles a la presión arterial. Las venas pulmonares, actuando como quimiorreceptores, receptores sensibles a las concentraciones de gases en sangre. Las fibras aferentes nociceptivas procedentes de la pleura visceral y los bronquios acompañan a las fibras simpáticas a través del tronco simpático hasta los ganglios sensitivos de los nervios espinales torácicos superiores. Mientras que las que proceden de la tráquea acompañan a las fibras parasimpáticas hasta el ganglio sensitivo del nervio vago, NCX. Figura 4 a 41. Anatomía de superficie de las pleuras y los pulmones. Los nervios de la pleura parietal derivan de los nervios intercostales y frénicos. La pleura costal y la porción periférica de la pleura diafragmática están inervadas por los nervios intercostales. Estos transportan las sensaciones de presión y dolor. La porción central de la pleura diafragmática y la pleura mediastínica están inervadas por los nervios frénicos. Anatomía de superficie de las pleuras y los pulmones. Las pleuras cervicales y los vértices de los pulmones pasan a través de la apertura superior del tórax hacia dentro de las fosas supraclaviculares mayores, que están situadas posterior y superiormente a las clavículas y lateralmente a los tendones de los músculos esternocleidomastoideos. Los bordes anteriores de los pulmones se sitúan adyacentes a la línea anterior de reflexión de la pleura parietal entre los cartílagos costales 2 y 4. Aquí, el borde de reflexión pleural izquierdo se desplaza lateralmente y luego inferiormente en la incisura cardíaca para alcanzar el sexto cartílago costal. El borde anterior del pulmón izquierdo está más profundamente indentado por su incisura cardíaca. En el lado derecho, la reflexión pleural se continúa inferiormente desde el 4 hasta el sexto cartílagos costales, en estrecho paralelismo con el borde anterior del pulmón derecho. Tanto las reflexiones pleurales como los bordes anteriores de los pulmones se desvían lateralmente a nivel de los sextos cartílagos costales. Las reflexiones pleurales alcanzan la línea medioclavicular a nivel del octavo cartílago costal, la 10 costilla en la línea axilar media y la 12ª costilla en la línea escapular. Sin embargo, los bordes inferiores de los pulmones alcanzan la línea medioclavicular al nivel de la sexta costilla, la línea axilar media al nivel de la octava costilla y la línea escapular en la 10ª costilla, siguiendo su trayecto hacia el proceso espinoso de la vértebra T10. A continuación siguen hacia el proceso espinoso de la T12. De este modo, normalmente la pleura parietal se extiende unas 2 costillas por debajo del pulmón. Las fisuras oblicuas de los pulmones se extienden desde el nivel del proceso espinoso de la vértebra T2 posteriormente hasta el 6 cartílago costal anteriormente, que coincide de manera aproximada con el borde medial de la escápula cuando se eleva el miembro superior por encima de la cabeza, lo que hace que el ángulo inferior rote lateralmente. La fisura horizontal del pulmón derecho se extiende anteriormente desde la fisura oblicua a lo largo de la 4ª costilla y el cartílago costal. Visión general del mediastino. El mediastino, ocupado por la masa de tejido situada entre las dos cavidades pulmonares, es el compartimento central de la cavidad torácica. Está cubierto en cada lado por la pleura mediastínica y contiene todas las vísceras y estructuras torácicas, excepto los pulmones. El mediastino se extiende desde la apertura torácica superior hasta el diafragma inferiormente, y desde el esternón y los cartílagos costales anteriormente hasta los cuerpos de las vértebras torácicas de manera posterior, a diferencia de la rígida estructura que se observa en el cadáver embalsamado. En el individuo vivo el mediastino es una región de gran movilidad debido a que consta fundamentalmente de estructuras viscerales huecas, llenas de líquido o de aire, unidas solo por tejido conectivo laxo, a menudo infiltrado por grasa. Las estructuras principales del mediastino también están rodeadas de vasos sanguíneos y linfáticos, nódulos linfáticos, nervios y grasa. La laxitud del tejido conectivo y la elasticidad de los pulmones y la pleura parietal a cada lado del mediastino le permiten acomodarse al movimiento, así como a los cambios de volumen y presión en la cavidad torácica como, por ejemplo, los producidos por los movimientos del diafragma, la pared torácica y el árbol traqueobronquial durante la respiración. La contracción, latido, del corazón y las pulsaciones de las grandes arterias o el paso a través del esófago de las sustancias ingeridas. El tejido conectivo se hace más fibroso y rígido con la edad, de ahí que las estructuras mediastínicas se vuelvan menos móviles. Con finalidad descriptiva, el mediastino se divide en dos partes, superior e inferior. El mediastino superior se extiende inferiormente desde la apertura torácica superior hasta el plano horizontal que incluye el ángulo del esternón anteriormente y pasa aproximadamente a través del disco intervertebral entre T4 y T5. Posteriormente, que a menudo se conoce como plano transverso del tórax. El mediastino inferior. Entre el plano transverso del tórax y el diafragma está a su vez dividido por el pericardio en tres partes, anterior, medio y posterior. El pericardio y su contenido, corazón y raíces de los grandes vasos, forman el mediastino medio. Algunas estructuras, como el esófago, pasan verticalmente a través del mediastino y,
por tanto, se extienden por más de un compartimento mediastínico. Figura 4 a 42. Subdivisiones y niveles del mediastino. Se muestran las subdivisiones del mediastino como si el individuo estuviese en posición de decúbito supino. El nivel de las vísceras respecto a las subdivisiones definidas por los puntos de referencia de la caja torácica depende de la posición del individuo, debido a que los tejidos blandos del mediastino caen por la fuerza de la gravedad. Pericardio. El mediastino medio contiene el pericardio, el corazón y las raíces de los grandes vasos aorta ascendente, tronco pulmonar y VCS que salen y entran al corazón. El pericardio es una membrana fibroserosa que cubre el corazón y el inicio de los grandes vasos. El pericardio es un saco cerrado compuesto por dos capas. La capa externa es resistente, el pericardio fibroso, y se continúa con el centro tendinoso del diafragma. La superficie interna del pericardio fibroso está tapizada por una membrana serosa brillante, la lámina parietal del pericardio seroso. Esta lámina se refleja sobre el corazón y los grandes vasos, aorta, tronco y venas pulmonares, y venas cava superior e inferior, como lámina visceral del pericardio seroso. El pericardio seroso se compone principalmente de mesotelio, una capa única de células aplanadas que forman un epitelio que tapiza tanto la superficie interna del pericardio fibroso como la superficie externa del corazón. El pericardio fibroso. Figura 4 a 43. Corazón y pericardio. A. El corazón ocupa el mediastino medio y está rodeado por el pericardio, compuesto por dos partes. El pericardio externo, fibroso y resistente, estabiliza el corazón y ayuda a evitar su dilatación excesiva. Entre el pericardio fibroso y el corazón hay un saco colapsado, el pericardio seroso. El corazón embrionario imagina la pared del saco seroso B y pronto prácticamente oblitera la cavidad pericárdica C, dejando solo un espacio potencial entre las láminas del pericardio seroso. C y D, el ligamento pericardiofrénico es la continuación del pericardio fibroso con el centro tendinoso del diafragma. Figura 4 a 44. Saco pericárdico en relación con el esternón y los nervios frénicos. Esta disección expone el saco pericárdico posterior al cuerpo del esternón, desde justo superior al ángulo del esternón hasta el nivel de la articulación sifoesternal. El saco pericárdico, y por tanto el corazón, se sitúa aproximadamente un tercio a la derecha de la línea esternal media y 2/3 a la izquierda, recuadro. Nota, compárense las características de la pared torácica anterior, esternón, cartílagos costales, arterias torácicas internas, en esta figura con las de la figura 4 a 19d. Se continúa superiormente con la túnica adventicia, tejido conectivo perivascular, de los grandes vasos que entran y salen del corazón, y con la lámina pretraqueal de la fascia cervical profunda. Está insertado anteriormente en la superficie posterior del esternón mediante los ligamentos esternopericárdicos, que tienen un desarrollo muy variable. Está unido posteriormente a las estructuras del mediastino posterior por tejido conectivo laxo. Se continúa inferiormente con el centro tendinoso del diafragma. La pared inferior, suelo, del saco pericárdico fibroso está firmemente insertada y confluye centralmente, entremezclándose de forma parcial, con el centro tendinoso del diafragma. Este lugar de continuidad se ha denominado ligamento pericardiofrénico, sin embargo, el pericardio fibroso y el centro tendinoso no son estructuras separadas que se fusionan secundariamente. Ni son separables por disección. Como resultado de estas inserciones descritas, el corazón está relativamente bien sujeto dentro de este saco fibroso. El pericardio está influido por los movimientos del corazón y los grandes vasos, el esternón y el diafragma. Dentro del saco pericárdico, el corazón y las raíces de los grandes vasos se relacionan anteriormente con el esternón, los cartílagos costales y las extremidades anteriores de las costillas tercera a quinta en el lado izquierdo. El corazón y el saco pericárdico están situados oblicuamente, unos 2/3 a la izquierda y 1/3 a la derecha del plano medio. Si giramos la cabeza a la izquierda unos 45 sin rotar los hombros, la rotación de la cabeza se aproxima a la rotación relativa del corazón en relación con el tronco. El pericardio fibroso protege al corazón frente a los sobrellenados repentinos debido a que no es flexible y está íntimamente relacionado con los grandes vasos que lo perforan superiormente. La aorta ascendente arrastra al pericardio superiormente más allá del corazón hasta el nivel del ángulo del esternón. La cavidad pericárdica es el espacio potencial entre las capas enfrentadas de las láminas parietal y visceral del pericardio seroso. Normalmente contiene una delgada película de líquido que permite al corazón moverse y latir en un entorno sin fricciones. La lámina visceral del pericardio seroso forma el epicardio, la más externa de las 3 capas de la pared del corazón. Se extiende sobre el inicio de los grandes vasos, para continuarse con la lámina parietal del pericardio seroso, 1, donde la aorta y el tronco pulmonar abandonan el corazón y 2, donde la VCS, la vena cava inferior. VCI, y las venas pulmonares entran en el corazón. El seno transverso del pericardio es un conducto que discurre transversalmente dentro de la cavidad pericárdica entre estos dos grupos de vasos y las reflexiones del pericardio seroso alrededor de ellos. La reflexión del pericardio seroso alrededor del segundo grupo de vasos define el seno oblicuo del pericardio. Estos senos pericárdicos se forman durante el desarrollo embrionario del corazón como consecuencia del plegamiento del tubo cardíaco primitivo. A medida que se pliega el tubo cardíaco, su extremo venoso se desplaza posterior-superiormente, de manera que el extremo venoso del tubo se sitúa adyacente al extremo arterial, separado solo por el seno transverso del pericardio. Por tanto, el seno transverso es posterior a las porciones intrapericárdicas del tronco pulmonar y de la aorta ascendente, anterior a la VCS y superior a los atrios del corazón.
Figura 4 a 45. Desarrollo del corazón y el pericardio. El tubo cardíaco embrionario longitudinal invagina el saco pericárdico de doble capa, de modo parecido a una salchicha se introduce en un panecillo. Luego, el tubo cardíaco primitivo forma ventralmente un asa, que aproxima los extremos arterial y venoso del tubo formando el esbozo del seno transverso del pericardio T entre ellos. Con el crecimiento del embrión, las venas se expanden y extienden inferior y lateralmente. El pericardio reflejado alrededor de ellas forma los límites del seno oblicuo del pericardio. VCI, vena cava inferior, VCS, vena cava superior. Figura 4 a 46. Interior del saco pericárdico. Para extraer el corazón del saco pericárdico se han cortado los 8 vasos que atraviesan el saco. El seno oblicuo del pericardio está delimitado por 5 venas. La vena cava superior, VCS, el tronco pulmonar y especialmente la aorta tienen partes intrapericárdicas. El pico del saco pericárdico se sitúa en la confluencia de la aorta ascendente y el arco de la aorta. El seno transverso del pericardio está limitado anteriormente por el pericardio seroso que recubre la cara posterior del tronco pulmonar y la aorta ascendente, posteriormente por el que recubre la VCS, e inferiormente por el pericardio visceral que recubre los atrios del corazón. VCI, vena cava inferior. Figura 4 a 47. Irrigación arterial y drenaje venoso del pericardio. Las arterias del pericardio provienen fundamentalmente de las arterias torácicas internas, con una contribución menor de sus ramas musculofrénicas y de la aorta torácica. Las venas son tributarias de las venas brachiocefálicas. Figura 4 a 48. Secciones transversales en un embrión, de la porción craneal hasta el septo transverso, que muestran el desarrollo del pericardio fibroso y reubicación del nervio frénico. El crecimiento exuberante de los pulmones en el interior de las cavidades pleurales primitivas, conductos pleuroperitoneales. Divide los pliegues pleuropericárdicos desde la pared corporal, creando las membranas pleuropericárdicas. Las membranas incluyen al nervio frénico y se convierten en el pericardio fibroso que encierra el corazón y separa las cavidades pleural y pericárdica. A medida que se desarrollan y expanden las venas del corazón, la reflexión pericárdica que las rodea forma el seno oblicuo del pericardio, un receso ancho en forma de fondo de saco en la cavidad pericárdica posterior a la base, cara posterior del corazón, formado por el atrio izquierdo. El seno oblicuo está limitado lateralmente por las reflexiones pericárdicas que rodean las venas pulmonares y la VCI, y posteriormente por el pericardio que cubre la cara anterior del esófago. El seno oblicuo puede ser accesible inferiormente y admitirá varios dedos, no obstante, los dedos no pueden deslizarse alrededor de dichas estructuras ya que este seno es un fondo de saco ciego. La irrigación arterial del pericardio procede principalmente de una rama delgada de la arteria torácica interna, la arteria pericardiofrénica, que a menudo acompaña o como mínimo es paralela al nervio frénico hasta el diafragma. Otras pequeñas contribuciones vasculares para el pericardio proceden de la arteria musculofrénica, una rama terminal de la arteria torácica interna. Las arterias bronquiales, esofágicas y frénicas superiores, ramas de la aorta torácica. Las arterias coronarias, solo irrigan la lámina visceral del pericardio seroso, las primeras ramas de la aorta. El drenaje venoso del pericardio está a cargo de las venas pericardiofrénicas, tributarias de las venas brachiocefálicas, o de las venas torácicas internas. Tributarias variables del sistema venoso ácigos, se tratará más adelante en este capítulo. La inervación del pericardio procede de los nervios frénicos, C3-C5, fuente principal de fibras sensitivas. Las sensaciones dolorosas transportadas por estos nervios frecuentemente son referidas hacia la piel, dermatomas C3-C5, de la región supraclavicular homolateral, extremo superior del hombro del mismo lado. Los nervios vagos, de función indeterminada. Los troncos simpáticos, vasomotores. La inervación parasimpática del corazón procede de fibras presinápticas de los nervios vagos. Los cuerpos celulares parasimpáticos postsinápticos, ganglios intrínsecos, se localizan en la pared atrial y en el tabique interatrial, cerca de los nódulos A y AV. Y a lo largo de las arterias coronarias. La estimulación parasimpática disminuye la frecuencia cardíaca, reduce la fuerza de contracción y constriñe las arterias coronarias, con lo cual se ahorra energía entre periodos de mayor necesidad. Las fibras parasimpáticas postsinápticas liberan acetilcolina, que se une a los receptores muscarínicos para enlentecer la velocidad de despolarización de las células marcapasos y la conducción AV. Así como para disminuir la contractilidad de los atrios. Mediastino superior y grandes vasos. El mediastino superior es superior al plano transverso del tórax, que pasa a través del ángulo del esternón y la unión, disco intervertebral, de las vértebras T4 y T5. De anterior a posterior, el mediastino superior contiene el timo. Los grandes vasos, con las venas, brachiocefálicas y VCS, anteriores a las arterias, arco de la aorta y las raíces de sus ramas principales el tronco brachiocefálico. La arteria carótida común izquierda y la subclavia izquierda, y nervios relacionados, vagos y frénicos, y el plexo nervioso cardíaco. La continuación inferior de las vísceras cervicales, anteriormente la tráquea y posteriormente el esófago, y nervios relacionados, nervio laríngeo recurrente izquierdo. El conducto torácico y troncos linfáticos. Figura 4 a 65. Límites del mediastino superior. El mediastino superior se extiende inferiormente desde la apertura torácica superior hasta el plano transverso del tórax.
Para resumirlo sistemáticamente, el orden de las principales estructuras en el mediastino superior, de anterior a posterior, es 1. Timo, 2. Venas, 3. Arterias, 4. Vía aérea, 5. Tubo digestivo, y 6. Troncos linfáticos. Timo. El timo, un órgano fundamentalmente linfoide, está localizado en la porción inferior del cuello y la anterior del mediastino superior. Es una glándula plana con lóbulos en forma de frasco que se sitúa posterior al manubrio del esternón y se extiende hacia el interior del mediastino anterior, anterior al pericardio fibroso. Después de la pubertad, el timo sufre una involución progresiva y es reemplazado casi completamente por grasa. La rica vascularización arterial del timo procede sobre todo de las ramas intercostales anteriores y las ramas mediastínicas anteriores de las arterias torácicas internas. Las venas del timo desembocan en las venas brachiocefálica izquierda, torácicas internas y tiroidea inferior. Los vasos linfáticos del timo drenan en los nódulos linfáticos paraesternales, brachiocefálicos y traqueobronquiales. Grandes vasos. Las venas brachiocefálicas derecha e izquierda se forman posteriores a las articulaciones esternoclaviculares por la unión de las venas yugulares internas y subclavias. Al nivel del borde inferior del 1. El cartílago costal derecho, las venas brachiocefálicas se unen para formar la VCS. La vena brachiocefálica izquierda es algo más del doble de larga que la derecha, ya que cruza desde el lado izquierdo al derecho, pasando anterior a las raíces de las tres ramas principales del arco de la aorta. Las venas brachiocefálicas derivan sangre de la cabeza, el cuello y el miembro superior izquierdo al atrio derecho. La vena cava superior retorna la sangre de todas las estructuras superiores al diafragma, excepto los pulmones y el corazón. Discurre inferiormente y termina al nivel del tercer cartílago costal, donde entra en el atrio derecho. La VCS se sitúa en el lado derecho del mediastino superior, anterolateral a la tráquea y posterolateral a la aorta ascendente. El nervio frénico derecho se encuentra entre la VCS y la pleura mediastínica. La mitad terminal de la VCS se halla en el mediastino medio, donde se encuentra junto a la aorta ascendente y forma el límite posterior del seno transverso del pericardio. Figura 4a66. Relaciones entre las estructuras del mediastino superior. El orden de las estructuras sistémicas en el mediastino superior, de anterior a posterior, se muestra en las vistas medial A, anterior B e inferior, C y de timo, venas, arterias, vía aérea, tráquea, tubo digestivo, esófago. Nódulos linfáticos, cuerpos vertebrales, discos intervertebrales y médula espinal. La aorta ascendente, de aproximadamente 2,5 centímetros de diámetro, empieza en el orificio aórtico. Sus únicas ramas son las arterias coronarias, que se originan en los senos aórticos. La aorta ascendente es intrapericárdica, por esta razón, y porque está situada inferior al plano transverso del tórax, se considera como parte del contenido del mediastino medio, parte del mediastino inferior. El arco de la aorta, la continuación curva de la aorta ascendente, empieza posterior a la segunda articulación esternocostal derecha, al nivel del ángulo del esternón. Se arquea superiormente, posteriormente y hacia la izquierda, y luego inferiormente. El arco de la aorta asciende anterior a la arteria pulmonar derecha y a la bifurcación de la tráquea, alcanzando su punto más elevado en el lado izquierdo de la tráquea y el esófago, donde pasa sobre la raíz del pulmón izquierdo. El arco desciende posterior a la raíz izquierda del pulmón junto a la vértebra T4. El arco finaliza cuando se convierte en la aorta torácica, descendente, posterior a la segunda articulación esternocostal izquierda. Figura 4a67. Disecciones del mediastino superior. A. En esta disección superficial del mediastino se han estirpado las costillas y el esternón, y se ha eliminado la pleura parietal que los cubría. Es infrecuente ver en un adulto un timo tan marcado, normalmente es llamativo en la pubertad, pero después involuciona y es sustituido en gran parte por tejido graso y fibroso. B. En esta disección profunda de la raíz del cuello y el mediastino superior se ha estirpado el timo. El nervio vago derecho, NCX, cruza anteriormente a la arteria subclavia derecha y da origen al nervio laríngeo recurrente derecho, que pasa medialmente para alcanzar la tráquea y el esófago. El nervio laríngeo recurrente izquierdo pasa inferior y después posterior al arco de la aorta, y asciende entre la tráquea y el esófago para alcanzar la laringe. Figura 4a68. Patrón habitual de ramificación del arco de la aorta. El patrón que se muestra está presente en un 65% de las personas. La rama más grande, tronco brachiocefálico, se origina al principio del arco, la siguiente, arteria carótida común izquierda, se origina de la parte superior del arco, y la tercera rama, arteria subclavia izquierda, se origina en el arco aproximadamente 1 centímetro distal a la carótida común izquierda. El arco de la vena acigos ocupa una posición que se corresponde con la de la aorta en el lado derecho de la tráquea sobre la raíz del pulmón derecho, aunque la sangre circula en dirección opuesta. El ligamento arterioso, el vestigio del conducto arterioso fetal, se extiende desde la raíz de la arteria pulmonar izquierda hasta la cara inferior del arco de la aorta. Las ramas del arco son habitualmente el tronco brachiocefálico, la arteria carótida común izquierda y la arteria subclavia izquierda. El tronco brachiocefálico, la primera y más grande de las ramas del arco, se origina posterior al manubrio del esternón, donde se sitúa anterior a la tráquea y posterior a la vena brachiocefálica izquierda. Asciende superolateralmente para alcanzar el lado derecho de la tráquea y la articulación esternoclavicular derecha, donde se divide en las arterias carótida común derecha y subclavia derecha. La arteria carótida común izquierda, la segunda rama del arco de la aorta,
se origina posterior al manubrio del esternón, ligeramente posterior al tronco brachiocefálico y a la izquierda de este. Asciende anterior a la arteria subclavia izquierda, al principio anterior a la tráquea y luego a su izquierda. Entra en el cuello tras pasar posterior a la articulación esternoclavicular izquierda. La arteria subclavia izquierda, la tercera rama del arco de la aorta, se origina en la parte posterior del arco, justo posterior a la arteria carótida común izquierda. Asciende lateral a la tráquea y a la arteria carótida común izquierda a través del mediastino superior, y no tiene ramas en el mediastino. Cuando abandona el tórax y entra en la raíz del cuello, pasa posterior a la articulación esternoclavicular izquierda. Nervios del mediastino superior. Los nervios vagos salen del cráneo y descienden a través del cuello, posterolaterales a las arterias carótidas comunes. Cada nervio vago entra en el mediastino superior, posterior a la articulación esternoclavicular y la vena brachiocefálica respectivas. El nervio vago derecho entra en el tórax anterior a la arteria subclavia derecha, dando origen al nervio laríngeo recurrente derecho. El nervio laríngeo recurrente derecho forma un asa alrededor de la arteria subclavia derecha y asciende entre la tráquea y el esófago para inervar la laringe. El nervio vago derecho discurre posterior-inferiormente a través del mediastino superior sobre el lado derecho de la tráquea. Después pasa posterior a la vena brachiocefálica derecha, la VCS y la raíz del pulmón derecho. Aquí se divide en muchos ramos que contribuyen al plexo pulmonar derecho. Normalmente, el nervio vago derecho abandona este plexo como un solo nervio y continúa hasta el esófago, donde vuelve a dividirse y da fibras para el plexo nervioso esofágico. El nervio vago derecho también da lugar a nervios que contribuyen a formar el plexo cardíaco. El nervio vago izquierdo desciende por el cuello posterior a la arteria carótida común izquierda. Entra en el mediastino entre la arteria carótida común izquierda y la arteria subclavia izquierda. Cuando alcanza el lado izquierdo del arco de la aorta, el nervio vago izquierdo da ver posteriormente del nervio frénico izquierdo. Lateralmente, está separado del nervio frénico por la vena intercostal superior izquierda. Cuando el nervio vago izquierdo se incurva medialmente al nivel del borde inferior del arco de la aorta, da origen al nervio laríngeo recurrente izquierdo. Este nervio pasa inferior al arco de la aorta, justo lateral al ligamento arterioso, y asciende hacia la laringe en el surco entre la tráquea y el esófago. El nervio vago izquierdo pasa posterior a la raíz del pulmón izquierdo, donde se divide en numerosos ramos que contribuyen a formar el plexo pulmonar izquierdo. El nervio vago izquierdo abandona este plexo como un tronco único y se dirige hacia el esófago, donde se une a fibras del nervio vago derecho en el plexo nervioso esofágico. Los nervios frénicos inervan el diafragma mediante fibras motoras y sensitivas. Estas últimas suponen un tercio aproximadamente de las fibras del nervio. Los nervios frénicos también dan fibras sensitivas para el pericardio y la pleura mediastínica. Cada nervio frénico entra en el mediastino superior entre la arteria subclavia y el origen de la vena brachiocefálica. El hecho de que los nervios frénicos pasen anteriores a las raíces de los pulmones nos permite distinguirlos de los nervios vagos que pasan posteriores a las raíces. Figura 4a69. Grandes vasos y nervios. A. Relaciones de los vasos y los nervios en el mediastino superior. El ligamento arterioso es el vestigio de la derivación fetal, conducto arterioso, que puentea los pulmones prefuncionales. B. Relaciones en la bifurcación de la tráquea desde la superficie a la profundidad. 1. Las más anteriores. La vena brachiocefálica izquierda pasa cruzando las raíces de las tres ramas principales del arco de la aorta. 2. La aorta ascendente y el arco pasan anterior y superior, respectivamente, a la arteria pulmonar derecha. 3. La bifurcación del tronco pulmonar y la arteria pulmonar derecha se localizan directamente anteriores a la bifurcación de la tráquea. 4. El plexo cardíaco continúa sobre la cara anterior de la bifurcación traqueal después de la extirpación del tronco y las arterias pulmonares, la aorta ascendente y el arco de la aorta, con el cual se relaciona principalmente el plexo. C. Se muestran los nervios en los mediastinos superior y posterior tras extirpar las vísceras localizadas anteriormente en la tráquea y el esófago. Figura 4a70. Disección profunda del mediastino superior. 4 estructuras discurren paralelas al atravesar la apertura torácica superior, la tráquea, el esófago, el nervio laríngeo recurrente izquierdo y el conducto torácico. El bronquio principal derecho es más vertical, más corto y más ancho que el bronquio principal izquierdo. El recorrido de la arteria bronquial derecha que se muestra aquí es atípico, suele pasar posteriormente al bronquio. El nervio frénico derecho pasa a lo largo del lado derecho de la vena brachiocefálica derecha, la VCS y el pericardio que cubre el atrio derecho. También pasa anterior a la raíz del pulmón derecho y desciende por el lado derecho de la VCI hasta el diafragma, que atraviesa cerca del orificio de la vena cava. El nervio frénico izquierdo desciende entre las arterias subclavia izquierda y carótida común izquierda. Cruza la cara izquierda del arco de la aorta anterior al nervio vago izquierdo y pasa sobre la vena intercostal superior izquierda. Luego desciende anterior a la raíz del pulmón izquierdo y discurre a lo largo del pericardio fibroso, superficial al atrio y el ventrículo izquierdos del corazón, donde perfora el diafragma a la izquierda del pericardio. La mayor parte de las ramificaciones de los nervios frénicos para el diafragma tienen lugar en la cara diafragmática inferior. Abdominal. Tráquea. La tráquea desciende anterior al esófago y entra en el mediastino superior. Ligeramente inclinada hacia la derecha del plano medio. La cara posterior de la tráquea es plana, donde está en contacto con el esófago. La tráquea termina al nivel del ángulo del esternón dividiéndose en los bronquios principales derecho e izquierdo.
La tráquea termina superior al nivel del corazón y no es un componente del mediastino posterior. Esófago. El esófago es un tubo fibromuscular que se extiende desde la faringe hasta el estómago. El esófago entra en el mediastino superior entre la tráquea y la columna vertebral, donde se sitúa anterior a las vértebras T1 T4. Suele estar aplanado o anteroposteriormente. En su inicio, el esófago se inclina hacia la izquierda, pero es desplazado hacia atrás por el arco de la aorta en el plano medio. Entonces está comprimido anteriormente por la raíz del pulmón izquierdo. En el mediastino superior, el conducto torácico se sitúa normalmente en el lado izquierdo del esófago y profundo, medial, al arco de la aorta. Inferior al arco, el esófago se inclina de nuevo hacia la izquierda a medida que se aproxima y atraviesa el hiato esofágico del diafragma. Mediastino posterior. El mediastino posterior, la parte posterior del mediastino inferior, se localiza inferior al plano transverso del tórax, anterior a las vértebras T5-T12, posterior al pericardio y el diafragma. Y entre la pleura parietal de ambos pulmones. El mediastino posterior contiene la aorta torácica, el conducto torácico y los troncos linfáticos, los nódulos linfáticos mediastínicos posteriores, las venas ácigos y hemiácigos, el esófago y el plexo nervioso esofágico. Algunos autores también incluyen los troncos simpáticos torácicos y los nervios esplácnicos torácicos, sin embargo. Estas estructuras se sitúan laterales a los cuerpos vertebrales y no están dentro del compartimento del mediastino posterior. Aorta torácica. La aorta torácica es la continuación del arco de la aorta. Se inicia en el lado izquierdo del borde inferior del cuerpo de la vértebra T4 y desciende por el mediastino posterior sobre el lado izquierdo de las vértebras T5-T12. A medida que desciende, la aorta torácica se aproxima al plano medio y desplaza al esófago hacia la derecha. Está rodeada por el plexo aórtico torácico, una red de nervios autónomos. La aorta torácica se sitúa posterior a la raíz del pulmón izquierdo, el pericardio y el esófago. Su nombre cambia al de aorta abdominal anterior al borde inferior de la vértebra T12 y entra en el abdomen a través del hiato aórtico del diafragma. El conducto torácico y la vena ácigos ascienden por el lado derecho de la aorta torácica y la acompañan a través del hiato. En un patrón que será más evidente en el abdomen, las ramas de la aorta descendente se originan y discurren en tres planos vasculares. 1. Un plano anterior, plano de la línea media de las ramas viscerales impares para el intestino, tubo digestivo embrionario, y sus derivados. 2. Planos laterales de las ramas viscerales pares que irrigan otras vísceras diferentes al intestino, y sus derivados B. 3. Planos posterolaterales de las ramas paraiatals pares, segmentarias, para la pared corporal C. En el tórax, las ramas viscerales impares del plano vascular anterior son las arterias esofágicas, normalmente 2, aunque puede haber hasta 5. Las ramas viscerales pares del plano lateral están representadas en el tórax por las arterias bronquiales. Aunque las arterias bronquiales derechas e izquierdas pueden originarse directamente en la aorta, es más frecuente que solo las arterias bronquiales pares izquierdas lo hagan. Las arterias bronquiales derechas se originan indirectamente como ramas de una arteria intercostal posterior derecha, normalmente la tercera. Las ramas paraiatals pares de la aorta torácica que se originan posterolateralmente son las 9 arterias intercostales posteriores que irrigan todos los espacios intercostales, excepto los 2 espacios superiores, y las arterias subcostales. Estas últimas se originan de la aorta torácica, aunque discurren por debajo del diafragma. Se encuentran en serie con las arterias intercostales posteriores. Figura 4 a 71. Presentación lateral del mediastino. A. En esta vista del lado derecho se ha estirpado la mayor parte de la pleura costal y mediastínica para mostrar las estructuras subyacentes. Este lado del mediastino, el lado azul, está dominado por estructuras venosas, la vena ácigos y su arco, la vena cava superior, el atrio derecho y la vena cava inferior. B. El lado izquierdo del mediastino, el lado rojo, está dominado por estructuras arteriales, el arco de la aorta y la aorta torácica, las arterias carótida común y subclavia izquierdas, y el ventrículo izquierdo, además del tronco pulmonar y la arteria pulmonar izquierda. En los niveles torácico y lumbar superior, el tronco simpático está unido a los nervios intercostales por 2 ramos comunicantes, blanco y gris. La vena intercostal superior izquierda, que drena los 2 o 3 espacios intercostales superiores, pasa anteriormente para desembocar en la vena brachiocefálica izquierda. Las excepciones a este patrón incluyen las arterias frénicas superiores, ramas paraiatals pares que pasan anterolateralmente a la superficie superior del diafragma, que en realidad se orienta posteriormente a este nivel por la convexidad del diafragma. Donde se anastomosan con las ramas musculofrénica y pericardicofrénica de la arteria torácica interna. Ramas pericárdicas, ramas impares que se originan anteriormente aunque, en lugar de dirigirse al intestino, envían pequeñas ramas al pericardio. Esto también es válido para las pequeñas arterias mediastínicas que irrigan los nódulos linfáticos y otros tejidos del mediastino posterior. Esófago. El esófago desciende desde el mediastino superior hacia el mediastino posterior, pasando posterior y a la derecha del arco de la aorta, y posterior al pericardio y el atrio izquierdo. El esófago constituye la principal relación posterior de la base del corazón. Luego, se desvía hacia la izquierda y atraviesa el hiato esofágico del diafragma a nivel de la vértebra T10, anterior a la aorta. El esófago puede tener 3 impresiones, o constricciones, en su porción torácica. En las radiografías oblicuas de tórax obtenidas tras la ingestión de bario pueden observarse como estrechamientos de la luz. El esófago está comprimido por 3 estructuras: 1. El arco de la aorta; 2.
el bronquio principal izquierdo, y 3, el diafragma. Las dos primeras impresiones están muy próximas. La compresión del arco de la aorta es más evidente en una proyección posteroanterior después de ingerido el bario, y la impresión bronquial es más evidente en las proyecciones laterales. En el esófago vacío no se observan constricciones, no obstante, al expandirse durante su llenado, las estructuras citadas comprimen sus paredes. Figura 4 a 72. Vista anterior del esófago, la tráquea, los bronquios y la aorta. El arco de la aorta se curva posteriormente sobre el lado izquierdo de la tráquea y el esófago. La hipertrofia de los nódulos traqueobronquiales inferiores, de la carina, puede ensanchar el ángulo entre los bronquios principales. En este espécimen, el conducto torácico entra en la vena subclavia izquierda. Conducto torácico y troncos linfáticos. El conducto torácico es el conducto linfático más largo del cuerpo. En el mediastino posterior, el conducto torácico se sitúa sobre la cara anterior de los cuerpos de las 7 vértebras torácicas inferiores. El conducto torácico conduce la mayor parte de la linfa del organismo hacia el sistema venoso, desde los miembros inferiores, la cavidad pélvica, la cavidad abdominal, el lado izquierdo del tórax, el lado izquierdo de la cabeza y el cuello. Y el miembro superior izquierdo. Es decir, toda la linfa excepto la del cuadrante superior derecho. El conducto torácico se origina en la cisterna del quilo, en el abdomen, y asciende a través del hiato aórtico del diafragma. Normalmente tiene una pared delgada de color blanco grisáceo. A menudo se asemeja a un rosario debido a sus numerosas válvulas. El conducto torácico asciende en el mediastino posterior entre la aorta torácica a su izquierda, la vena acigos a su derecha, el esófago anteriormente y los cuerpos vertebrales posteriores. A nivel de las vértebras T4-T6, el conducto torácico cruza hacia la izquierda, posterior al esófago, y asciende hacia el mediastino superior. Figura 4 a 73. Ramas de la aorta torácica. Las ramas de la aorta torácica tienden a originarse dentro de 3 planos vasculares, recuadro. Las ramas esofágicas y pericárdicas representan ramas viscerales impares, A en el recuadro, que se originan anteriormente, las arterias bronquiales representan ramas pares viscerales laterales, B en el recuadro. Las arterias subcostales e intercostales posteriores, 1 a 12, representan ramas para I atal segmentarias pares que mayoritariamente se originan a nivel posterolateral, C en el recuadro. Las arterias pares frénicas superiores que se originan a partir de la parte inferior de la aorta torácica que irriga el diafragma constituyen excepciones al patrón, son ramas para I atals pares que han migrado anteriormente. El conducto torácico recibe ramas de los espacios intercostales medios y superiores de ambos lados a través de diversos troncos colectores. También recibe ramas de estructuras mediastínicas posteriores. Cerca de su terminación, a menudo recibe los troncos linfáticos yugulares, subclavios y broncomediastínicos, aunque algunos de estos vasos pueden terminar independientemente. El conducto torácico suele desembocar en el sistema venoso cerca de la unión de las venas yugular interna y subclavia izquierdas, el ángulo venoso izquierdo o el origen de la vena brachiocefálica izquierda. Aunque también puede desembocar en la vena subclavia izquierda como se muestra en la figura 4 a 74. Conducto torácico y troncos broncomediastínicos. A. Se ha traccionado la aorta torácica ligeramente hacia la izquierda y la vena acigos hacia la derecha para poder ver el conducto torácico. Aproximadamente en el plano transverso del tórax, a la altura del ángulo del esternón, disco intervertebral T4-T5, el conducto torácico pasa hacia la izquierda y continúa su ascenso hacia el cuello, donde se arquea lateralmente para entrar en el ángulo venoso izquierdo. El conducto linfático derecho está formado por la unión de las parejas contralaterales de los conductos que se unen en la terminación del conducto torácico. B. Nódulos y vías linfáticas que proporcionan el drenaje linfático de la cavidad torácica. Vasos y nódulos linfáticos del mediastino posterior. La aorta torácica y sus ramas ya se han descrito. Los nódulos linfáticos mediastínicos posteriores se sitúan posteriores al pericardio, donde están en relación con el esófago y la aorta torácica. Hay varios nódulos posteriores a la porción inferior del esófago y más de 8, anteriores y laterales a él. Los nódulos linfáticos mediastínicos posteriores reciben linfa del esófago, la cara posterior del pericardio y el diafragma, y de los espacios intercostales posteriores medios. La linfa de los nódulos drena en los ángulos venosos derecho o izquierdo a través del conducto linfático derecho o del conducto torácico. El sistema de las venas ácigos, a cada lado de la columna vertebral, drena el dorso y las paredes toracoabdominales, así como las vísceras mediastínicas. El sistema de las venas ácigos presenta muchas variaciones en su origen, trayecto, tributarias y anastomosis. La vena ácigos, del griego ácigos, impar, y su principal tributaria, la vena hemiácigos, suelen originarse de raíces en la cara posterior de la VCI y o la vena renal izquierda, respectivamente, que se fusionan con las venas lumbares ascendentes. La vena ácigos forma una vía colateral entre la VCS y la VCI, y drena sangre de las paredes posteriores del tórax y el abdomen. La vena ácigos asciende por el mediastino posterior, junto al lado derecho de los cuerpos de las 8 vértebras torácicas inferiores. Para unirse a la VCS, forma un arco sobre la cara superior de la raíz del pulmón derecho, de modo similar a cómo el arco de la aorta pasa sobre la raíz del pulmón izquierdo. Además de las venas intercostales posteriores, la vena ácigos comunica con los plexos venosos vertebrales que drenan el dorso, las vértebras y las estructuras del conducto vertebral. La vena ácigos recibe también las venas mediastínicas, esofágicas y bronquiales.
La vena hemiácigo se origina en el lado izquierdo por la unión de las venas subcostal izquierda y lumbar ascendente. Asciende por el lado izquierdo de la columna vertebral, posterior a la aorta torácica hasta la vértebra T9. Aquí cruza hacia la derecha, posterior a la aorta, el conducto torácico y el esófago, y se une a la vena ácigos. La vena hemiácigos recibe las tres venas intercostales posteriores inferiores, las venas esofágicas inferiores y varias pequeñas venas mediastínicas. La vena hemiácigos accesoria empieza en el extremo medial del cuarto o 5. Espacio intercostal y desciende por el lado izquierdo de la columna vertebral desde T5 hasta T8. Recibe tributarias de las venas de los espacios intercostales cuarto a octavo y, a veces, de las venas bronquiales izquierdas. Cruza sobre la vértebra T7 o T8, posterior a la aorta torácica y el conducto torácico, para unirse a la vena ácigos. A veces, la vena hemiácigos accesoria se une a la vena hemiácigos y drena con ella en la vena ácigos. La vena hemiácigos accesoria está conectada frecuentemente con la vena intercostal superior izquierda, como muestra la vena intercostal superior izquierda, que drena los espacios intercostales primero a tercero, puede comunicarse con la vena hemiácigos accesoria, sin embargo, drena sobre todo en la vena brachiocefálica izquierda. Figura 4 a 75. Sistema venoso ácigos. A. La vena ácigos forma una conexión directa entre la vena cava inferior y la vena cava superior. B. Las venas ácigos y hemiácigos también se continúan inferiormente, debajo del diafragma, con las venas lumbares ascendentes. Nervios del mediastino posterior. Los troncos simpáticos y sus ganglios asociados forman una porción importante del sistema nervioso autónomo. Los troncos simpáticos torácicos se continúan con los troncos simpáticos cervicales y lumbares, y se sitúan sobre las cabezas de las costillas en la porción superior del tórax. Las articulaciones costovertebrales a nivel medio torácico y los lados de los cuerpos vertebrales en la porción inferior del tórax. Los nervios esplácnicos torácicos inferiores, conocidos también como nervios esplácnicos mayor, menor e IMO, forman parte de los nervios esplácnicos abdominopélvicos, ya que inervan vísceras inferiores al diafragma. Están formados principalmente por fibras presinápticas de los ganglios simpáticos quinto a 12º, que pasan a través del diafragma y hacen sinapsis en ganglios prevertebrales en el abdomen. Aportan inervación simpática para la mayoría de las vísceras abdominales. Estos nervios esplácnicos se describen más adelante en el capítulo 5. Mediastino anterior. El mediastino anterior, la subdivisión más pequeña del mediastino, se sitúa entre el cuerpo del esternón y los músculos transversos del tórax, anteriormente, y el pericardio posteriormente. El mediastino anterior se continúa con el mediastino superior al nivel del ángulo del esternón, y está limitado inferiormente por el diafragma. Está constituido por tejido conectivo laxo, ligamentos esternopericárdicos, grasa, vasos linfáticos, algunos nódulos linfáticos y ramas de los vasos torácicos internos. En lactantes y niños, el mediastino anterior contiene la porción inferior del timo. En casos infrecuentes, este órgano linfoide puede extenderse hasta alcanzar el nivel de los cuartos cartílagos costales. Anatomía de superficie del corazón y las vísceras del mediastino. El corazón y los grandes vasos se encuentran aproximadamente en el centro del tórax, rodeados lateral y posteriormente por los pulmones, y limitados anteriormente por el esternón y la parte central de la caja torácica. Los bordes del corazón son variables y dependen de la posición del diafragma y de la constitución y la condición física de cada persona. La silueta del corazón puede trazarse sobre la cara anterior del tórax mediante las referencias siguientes. Figura 4 a 76. Nervios del mediastino superior y posterior. El borde superior corresponde a una línea que conecta el borde inferior del segundo cartílago costal izquierdo con el borde superior del tercer cartílago costal derecho. El borde derecho corresponde a una línea trazada desde el tercer cartílago costal derecho hasta el sexto cartílago costal derecho. Este borde es ligeramente convexo hacia la derecha. El borde inferior corresponde a una línea trazada desde el extremo inferior del borde derecho hasta un punto en el quinto espacio intercostal próximo a la línea medioclavicular izquierda. El extremo izquierdo de esta línea corresponde a la localización del vértice del corazón y del choque de la punta. El borde izquierdo corresponde a una línea que conecta los extremos izquierdos de las líneas que representan los bordes superior e inferior. Las valvas se localizan posteriormente al esternón, sin embargo, los ruidos que producen se proyectan hacia los focos auscultatorios, pulmonar, aórtico, mitral y tricúspide, donde se coloca el estetoscopio para evitar que se interponga hueso. El choque, latido, de la punta es un impulso que se produce porque el vértice se ve forzado contra la pared torácica anterior cuando se contrae el ventrículo izquierdo. La localización del choque de la punta, área mitral, varía en su posición y puede localizarse en los espacios intercostales cuarto o quinto, a unos 6 a 10 cm de la línea media anterior del tórax.